Seguimos en nuestra serie del libro de Colosenses, completos en Cristo para ser como Cristo. Y como comentamos hace 3 semanas, la razón por la que estamos predicando esta serie es porque creemos que el Señor nos guió a la epístola de los Colosenses, porque esta epístola funciona como un puente entre lo que estuvo haciendo el Señor en nuestras vidas el año pasado, buscando ayudarnos a entender a ti y a mí qué significa que estamos unidos a Cristo. Entonces esta epístola de los Colosenses nos sigue remachando eso, nos sigue enseñando acerca de la obra perfecta, la obra completa que Cristo ha hecho en nosotros. Pero no solo hace eso, sino que une también el propósito por el cual sentimos que Dios nos está dirigiendo en este año. El propósito hacia dónde el Señor nos está dirigiendo este año, que es a crecer en santidad. El Señor quiere que nosotros crezcamos, quiere que nosotros maduremos, que demos fruto como su pueblo. Entonces la epístola conecta porque nos ayuda a ver qué significa estar completos en Cristo y al mismo tiempo nos ayuda a ver que eso es para ser como Cristo. El llamado que hemos recibido de parte de Dios es que tú y yo seamos como Jesús. Eso es lo que Él quiere hacer en nosotros. Y vimos en el primer mensaje, vamos a repasarlo bien rápidamente, que el creyente vive con una orientación hacia la eternidad. Que un creyente que va caminando en la gracia de Dios, en el poder de Dios, tiene sus ojos puestos en la eternidad, en la vida eterna que le espera. El creyente vive seguro de su salvación, vive seguro de que le espera en los cielos un hogar. Y esa seguridad lo que hace, entre otras cosas, es que alimenta su fe, alimenta nuestra fe en el día a día y nos capacita, nos ayuda para caminar en lo que ya somos. Dios nos está llamando a vivir en santidad y no es para que nuestras vidas sean más fáciles en este mundo. Tú empiezas a caminar en santidad y es probable que las cosas no te vayan mejor de lo que te están yendo. Es probable que surjan problemas en tu familia. ¿Por qué? Porque si tu cónyuge no está siguiendo a Jesús y tú estás buscando ser como Él, vas a empezar a encontrar roces. Es probable que en tu trabajo las cosas no prosperen igual, porque si tú estás buscando crecer en santidad, imitar a Cristo, no te vas a poder manejar igual que la competencia. Y si no te manejas igual que la competencia, a lo mejor las cosas no prosperan igual. El llamado que nosotros hemos recibido de parte de Cristo a crecer en santidad no es para que nuestras vidas sean mejores aquí en la tierra, sino es porque hemos sido llamados a los cielos, hemos sido llamados a Dios. Y conforme tú y yo crecemos en nuestra semejanza a Dios, nuestra comunión con Dios crece. Y de esa manera lo vamos disfrutando más. Después en el segundo mensaje vimos que el apóstol Pablo tenía una ambición para la iglesia de Cristo. Y esa ambición era que andemos como es digno del Señor, como es apropiado del Señor. Y que ese fruto que Dios quiere que tú y yo demos empieza a crecer no principalmente a través de nuestro esfuerzo. Tú y yo fructificamos y damos fruto en nuestra vida cristiana, no principalmente a través de nuestro esfuerzo, sino a través de comprender la voluntad de Dios, sino a través de comprender quién es Dios, sino a través de comprender lo que Él hizo por nosotros, porque por medio de ese entendimiento nuestra fe es alimentada. Y conforme comprendemos un poco más qué significa que estamos completos en Cristo,
¿Qué significa lo que Él ha hecho en nosotros? Esa fe nos habilita, nos capacita para ir dando mayor fruto para Dios. De hecho, hay muchas cosas que yo sé que hay preguntas que ustedes tienen. ¿Qué significa estar completos en Cristo? Hemos estado hablando de eso, pero ¿qué significa? Durante el transcurso del epístolo vamos a tratar de contestar esa pregunta. Aquí, por ejemplo, en la predicación de la semana pasada, el pastor Carlos nos dio dos hints, dos tips que nos ayudan a ir aclarando un poquito más qué significa estar completos en Cristo. En pocas palabras, estar completos en Cristo es que no solo estás unido a Él, sino que en Él no te falta nada. Estás completo, no te falta nada. Si tú estás en Él, estás completo. Fíjate lo que dice, por ejemplo, aquí el versículo 12 que leímos la semana pasada y que el pastor Carlos nos predicó, desgraciadamente por la falta de tiempo, así bien rapidito. Fíjate lo que dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Eso significa que cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, una obra sucedió en nosotros. Y esa obra es que fuimos capacitados. Si tú has puesto tu fe en Cristo, esta es una realidad para ti. ¿Cuál? Que has sido capacitado. Ya estás capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, la vida en el reino de los cielos. Eso significa que el día de hoy tú y yo podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, porque ya hemos sido capacitados. ¿Qué más significa estar completos en Cristo? Fíjate lo que dice el versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Te fijas el tiempo del verbo? Tiempo pasado. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso quiere decir que si tú has puesto tu fe en Jesús, por débil que seas, por pecador que seas, por así ponerlo, tú estás unido a Jesús. Y el que estés unido a Jesús implica que tú has sido trasladado de un reino a otro. Eso quiere decir que las tinieblas ya no tienen poder sobre tu vida. Estás completo en Cristo. No te falta nada en Jesús. Eso significa, entre otras cosas, y vamos a estar ampliando esto durante el transcurso de la epístola, que sí podemos vivir para hacer y disfrutar la voluntad de Dios. El pastor Carlos la semana pasada trató de unir todas estas cosas que yo les estoy diciendo en un mensaje panorámico, donde nos decía que la obra de Dios en nosotros se manifiesta, es palpable. Y entre otras cosas es palpable porque se nota la fe y el amor en la vida de la persona. Una persona que está en Cristo, que está siguiendo a Jesús, empiezan a crecer estos frutos en ella. ¿Qué tipo de frutos? Fe y amor. El cristianismo es seguir a Jesús y es poner nuestra fe en una persona. No es tratar de incorporar ciertos hábitos diferentes a nuestra vida. No es abrazar una religión diferente tratando de ser personas más morales, personas más buenas. El cristianismo no es que tú seas más bueno. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo conozcamos a Jesús y creamos en Él. Y por nuestra fe en Él vayamos creciendo a semejanza de Él. La meta de la vida cristiana no es que nos portemos bien, sino que demos fruto para Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tú y yo demos fruto para Él.
El apóstol Pablo oraba por los colosenses que hubiera en ellos más y más fruto. Y el fruto de los hijos de Dios, se nos decía la semana pasada, es vivir agradando a Dios en todo. Vivir de una manera digna de Él, fructificando en toda buena obra. Esa es la meta de Dios para ti y para mí. Que estemos llenos de ese fruto, vidas que agradan a Dios en todo. El llamado de Dios para nosotros no es que tengamos un mejor desempeño, sino que fructifiquemos en lo que ya somos, que caminemos en lo que ya somos. La semana pasada veíamos, somos manzanos de gloria. Ya eres un manzano de gloria. A lo mejor tú dices, oye, yo no me veo como un manzano de gloria. Bueno, si tú has puesto tu fe en Jesús, eres un manzano de gloria. Estás capacitado ya. Has sido trasladado ya al reino de Jesús. Y por esa obra que Dios ha hecho en ti, puedes dar fruto para Dios. Tu vida puede fructificar para la gloria de Dios. Y esto lo hacemos no por nuestras buenas intenciones, esto lo hacemos no por nuestro esfuerzo, sino cuando somos fortalecidos con su poder, con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Sí podemos vivir para glorificar a Cristo en esta vida. En medio de este mundo tan oscuro, tú sí puedes vivir de una manera que honre a Jesús. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, opera en ti un poder conforme a la potencia de su gloria. Y por medio de ese poder es que tú y yo día tras día podemos perseverar en buscar hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas en lugar de la nuestra. Yo sé que todo esto es así como un poquito confuso. Tenía que dar un repaso y espero que estos conceptos que estamos así como que colgando en el aire, conforme pase la epístola, vayan quedando un poquito más claro en cada uno de nosotros. La obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y el fruto que tú y yo estamos dando, somos llamados a perseverar en Él. Seguir a Jesús no es estar entusiasmados un tiempo por Él y luego simple y sencillamente apagarnos y empezar a conformarnos a este mundo maquillados de Jesús. Seguir a Jesús es vivir abrazando su voluntad, viviendo como es digno del Señor, agradándolo en todo. No unos días, no unos meses, sino toda una vida. Somos llamados a perseverar en pos de Jesús. Y esa perseverancia tú y yo la obtenemos por medio del poder de Dios. Esto amplía un poquito más nuestra definición de santidad. ¿Quieres saber qué es santidad? Santidad es perseverar en buscar agradar a Dios hasta el final. Uno de los testimonios que a mí más me animan es ver a personas que se están integrando a la iglesia, que reciben el choque del poder del evangelio y que son transformadas por el poder del evangelio y buscan involucrarse a la vida de la iglesia con un gran entusiasmo. Estas personas están buscando participar de los grupos de casa. Estas personas están buscando leer la Biblia en un año. Están buscando servir, se anotan en los viajes misioneros. Están buscando participar en todo. Porque dentro de ellos ha habido un choque que los ha ayudado a ver lo glorioso que es Jesús. Y ese choque lo que ha provocado es que los ha movido a querer caminar como es digno de Él, a querer agradar a Jesús en todo.
Y algo que cada vez me está quedando más claro es que el trabajo de nosotros, sus pastores, es ayudarlos a ustedes a perseverar con ese entusiasmo y esa pasión por Jesús hasta el fin de sus vidas. Esa es la meta. La meta no es que leamos la Biblia en una ocasión durante nuestra vida. La meta no es que tú participes de un viaje misionero. La meta no es que tú hayas encontrado a Cristo en medio de un proceso difícil en tu vida y ya, órale, encontré a Jesús y ahora sigo con lo mío. La meta es que tú y yo vivamos toda nuestra vida, todos nuestros años, perseverando, buscando agradar a Dios en todo, dando fruto en toda buena obra, perseverando en vivir como es digno de Él. Y Él merece que tú y yo vivamos así. Una vida que tiene un impacto en su alrededor, que glorifica a Jesús con un fruto agradable, es aquella cuya persona permanece creyendo en Cristo, aferrándose a Cristo hasta el final de sus vidas. Yo no sé si te ha tocado a ti conocer a personas en la fe que ya son grandes de edad y que están, pues tú a lo mejor los ves y tú dices, oye, pues si yo estoy en la etapa 2 de mi caminar con Cristo, a lo mejor tú estás en la etapa final, ¿verdad? Ya los ves así un poquito más para allá que para acá. Y luego que te das cuenta que estas personas que ya están más allá que para acá tienen un entusiasmo por Jesús contagiante. Tú los ves a esa edad buscando seguir aprendiendo de Jesús. Van a la iglesia, vienen a la iglesia y generalmente estas personas vienen con una libreta y porque quieren seguir aprendiendo, porque quieren seguir conociendo a su Salvador, quieren seguir siendo alimentados por Él. Estas personas andan buscando y buscan cómo involucrarse en la vida de la iglesia porque entienden que quieren dar fruto para Él. Una vida así es la meta. Esa es la meta. No solamente que tú te integres a la iglesia con entusiasmo, sino que toda nuestra vida la vivamos buscando agradar a Dios en todo, viviendo como es digno de Él. Eso es santidad. Eso es perseverancia. Yo quiero preguntarte a ti, que a lo mejor tienes 3 o 4 o 5 años aquí en la iglesia, o 6 o 7 o 10. ¿Sigue ese entusiasmo en tu vida? ¿Sigue en ti presente una pasión sencilla por agradar a Dios con todo lo que haces? ¿Te levantas así, buscando cómo voy a agradar a mi Señor el día de hoy? ¿Cómo puedo vivir como es digno de Él el día de hoy? O tu cristianismo podría ser más descrito más bien como que vas arrastrando los pies, sin ganas, sin poder, sin ánimo, sin gozo, pensando en todo lo que no tienes que este mundo te ofrece, en lugar de darte cuenta que ya estás completo en Cristo y que sí puedes dar fruto para Dios. Si ese eres tú, si tu entusiasmo se ha apagado, quiero animarte a que consideres que es porque te has distraído. Y te has distraído y has dejado de vivir asombrado de la gloria de Cristo. Dejaste de verlo. Dejaste de ver a Jesús. Tu visión fue captada por otras cosas. Y lo que el apóstol Pablo hace en los siguientes versículos que vamos a estudiar ahorita es que nos presenta una visión gloriosa de Cristo. Una visión que tú y yo necesitamos para poder vivir agradándolo en todo.
Tú y yo no podemos vivir como es digno de Él si no tenemos una visión clara de quién es Jesús, una visión bíblica de quién es Jesús, una visión verdadera y majestuosa de Cristo. Con una visión grande de Jesús, somos motivados a andar como es digno de Jesús. Y motivados para andar como es digno de Jesús, andamos como es digno de Él. La voluntad de Dios que veíamos en el versículo 9, que decía que Pablo oraba, rogaba que los colosenses entendieran. Entre otras cosas es que tú y yo sepamos quién es Cristo. Si tú te estás preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, déjame decirte que es bien clara la respuesta a esa pregunta. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es que seamos cautivados con su Hijo Jesucristo. Y que por ser cautivados con Él, respondamos a Él. Es digno de Cristo que tú y yo vivamos asombrados de Él. Y tú y yo no podremos vivir como es digno de Él si no estamos asombrados por Cristo. Hay una canción que se llama Perfect. No sé cómo se traduce en inglés perfecto, pero no la he escuchado en español. Pero básicamente es una canción que comunica que hay un tipo que se llama Ed Sheeran que está bien sorprendido porque una muchacha a quien él amaba y admiraba mucho le hizo caso. Y básicamente en esta canción él comunica que está asombrado, que no merece que esta mujer le haya correspondido. Y cuando tú lo ves a él, dices, no, sabes que sí correspondía a la canción. Qué bueno que la compusiste, es apropiado, corresponde, es digno de esta mujer que tú estés asombrado. Todos los esposos deberíamos de darnos cuenta que esa es la verdad para nosotros también. Es sorprendente que nos hayan hecho caso. Y no solo que nos hayan hecho caso, sino que sigan con nosotros, amándonos. Pero bueno, ese es otro mensaje. El punto es que de una manera parecida, cuando tú te das cuenta quién es Jesús y te das cuenta quién eres tú, te das cuenta que es apropiado, correspondiente, digno que tú y yo vivamos asombrados ante Él. Asombrados ante Jesús. ¿Vives tú en un asombro por Cristo o no? Quiero decirte esto. Es digno de Jesús que tú y yo vivamos asombrados por Él. Y no solo es digno de Jesús que tú y yo solo vivamos asombrados por Él, sino que la única manera en la que tú y yo vamos a poder dar fruto agradable a Él es que vivamos asombrados por Jesús. Ese es el propósito de este mensaje, que tú y yo podamos ver la gloria de Cristo y podamos vivir asombrados por Cristo. Vamos a leer el pasaje que nos toca y vamos pidiéndole al Señor, pídele tú al Señor que por medio de este pasaje Él ilumine tu entendimiento para que puedas ver la grandeza de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud,
y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Lo que vamos a tratar de ver es una cosa bien sencilla. Vamos a tratar de desglosar esta visión para ver la grandeza de Cristo. Eso es todo. Y quiero empezar con esto. Una de las cosas más fascinantes que me ha tocado de esta etapa de ser padre con mi hijo que tiene 4 años es que él empieza a hacerme preguntas bien directas de todo. De repente me saca así de boleto porque digo, ¿por qué me preguntas eso, verdad? Y me forza a tratar de encontrar yo respuestas de 1, 2 o 3 palabras para ayudarlo a tener una cosmovisión correcta del mundo, de Dios, de para qué vive Él. Y hagan de cuenta que este pasaje nos va a ayudar a encontrar esas respuestas bien sencillas a preguntas fundamentales que tú y yo tenemos. ¿Quién hizo el mundo? ¿Para qué existimos? ¿Cómo es Dios? Este pasaje nos va a contestar todas esas preguntas de una manera bien sencillita bajo este encabezado. ¿Quién es Jesús? Estos 5 pasajes te ayudan a ti a contestar esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y probablemente es la descripción de Cristo más clara que el apóstol Pablo nos da en todas sus epístolas. Así que nos vamos a detener en ella. Fíjate lo que dice al principio. Por aquí vamos a empezar. ¿Quién es Jesús? Fíjate lo que dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Algo que es bueno que tú y yo recordemos es que a Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. Dios es tan glorioso, tan majestuoso, que Él tuvo que ocultarse del ser humano y hacerse invisible, por así ponerlo, para que el hombre no sea destruido con la grandeza que hay en él. Por ejemplo, en una ocasión, no sé si te acuerdes, pero Moisés le hizo a Dios una oración donde le pedía que le permitiera ver su gloria. Y lo que Dios hizo es que le dijo, ¿sabes qué? No, nadie puede verme a mí y permanecer con vida. Fíjate lo que dice Éxodo 33:20. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. La gloria de Dios es tan grande, tan majestuosa, que se oculta al ser humano, porque si el ser humano la viera, somos destruidos por ella, consumidos por ella. Algo parecido pasa entre nosotros cuando ocurre una tragedia. Cuando una tragedia ocurre, generalmente esa noticia se le oculta a las personas de mayor edad. Y se les oculta a las personas de mayor edad para que la reacción de la noticia no acabe con sus vidas. De una manera parecida, la Biblia nos enseña que Dios se ha ocultado del ser humano, se ha hecho invisible, porque su gloria es tan grande que si se deja ver en toda su plenitud, el hombre sería destruido. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:15. El bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Este es Dios, alguien que habita en una luz inaccesible, a quien nadie puede ver. Bueno, pues la Biblia nos enseña que este Dios majestuoso se vino a revelar al mundo y que se hizo visible de una manera en la que el hombre podía comprender su grandeza. Se hizo visible en la persona de Jesús.
Si alguna vez si estás tú en una etapa semejante a la que yo me encuentro con mis hijos y se acerca tu hijo contigo y te dice: papá, ¿cómo es Dios? ¿Sabes qué le puedes decir con toda certeza y toda claridad? Dios es, mi hijo, como Jesús. ¿Quieres saber cómo es Dios, mi hijo? Ve a Jesús. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Dice el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 3: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Ve a Jesús, porque Jesús es la imagen perfecta del Dios invisible. Esto representa un problema para la cosmovisión que tiene nuestra cultura el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos enseñan que a Dios tú y yo podemos definirlo como queramos, y que tú y yo podemos aceptar el Dios que más nos convenga y el Dios que queramos. La Biblia tiene una respuesta a esa cosmovisión y dice que no. Dice que Dios tiene una imagen, que Dios tiene una forma, y esa forma es Jesús. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús, porque Jesús es la imagen de Dios. Si el Dios que tú conoces es algo diferente a Jesús, entonces no es Dios, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Después de esto, este pasaje nos enseña que Jesús no solo es la imagen perfecta de Dios, sino que Jesús en sí mismo es Dios, el creador de todo. Fíjate lo que dice el versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Muchas traducciones traducen este pasaje: porque por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso quiere decir que Jesús no solo es la imagen exacta de Dios, la gloria de Dios revelada, sino que es el creador mismo. Jesús hizo todo. Todo lo que tú y yo vemos fue creado por Jesús. Si tú en alguna ocasión estás con tu hijo haciendo un paisaje grandioso, ya sea el Gran Cañón o una playa bien bonita, y luego él te sale con una pregunta: ¿quién hizo todo eso, papá? Tú le puedes decir con toda certeza: Jesús. Jesús hizo todo eso, porque Él es el creador de todo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él. Esta doctrina de la divinidad de Cristo, de la divinidad de Jesús, es algo que tú y yo hemos escuchado toda nuestra vida. Bueno, probablemente, a lo mejor no todos, pero has escuchado mucho, ese es el punto. Pero no fácilmente lo creemos. Yo creo que la mayoría de las personas que están aquí no ven a Jesús como un maestro más, pero lo ven como una persona divina de segunda categoría. Este pasaje de Colosenses corrige eso, porque nos ayuda a ver que Jesús es el creador y es todo Dios. Es todo Dios. Fíjate lo que dice el versículo 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Dale la vuelta ahí conmigo al capítulo 2, versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él. Jesús no solamente es el Hijo de Dios, es todo Dios. Toda la plenitud de Dios habita en Él. Ponte a pensar en esto. El Dios omnipresente que está en todos lados, aquí del otro lado del mundo, que está presente en todos lados, habita completamente en la persona de Jesús. Jesús es totalmente Dios, es
todo Dios. Yo quiero preguntarte esto: ¿tú ves a Jesús de esa manera o no? ¿Lo crees realmente o no? Es bien fácil para nosotros como que integrarnos y ser parte del movimiento bíblico y cristiano, pero que estas cosas no anclen en nuestros corazones. Uno de los privilegios más grandes que tengo es que de repente se acercan personas conmigo que tienen años en la iglesia y me dicen: oye, yo no sé por qué, pero no crezco. Me estoy esforzando, lo estoy intentando, pero no doy fruto. ¿Qué me pasa? Estoy aprendiendo, asisto a reuniones, pero no, mi vida no cambia. Quiero esforzarme más y estoy tratando de hacerlo mejor, pero sigo en el mismo lugar, estancado. Y he podido sentarme con ellos y decirles: ok, mira, el fruto no se va a dar por tu esfuerzo. El esfuerzo no nos cambia. Lo que nos cambia es una fe sencilla. Lo que tú necesitas es creer de una manera sencilla verdades como estas: que Jesús es todo Dios. Y cuando tú empiezas a creer en eso y esto se ilumina en tu corazón, empiezan a hacer en ti un asombro por Jesús. Están cantando de Jesús y tú eres movido a levantar las manos porque dices: cuán grande es Él. Cuán grande es Él que me amó a mí y que vino a buscarme a mí. Dios vino a buscarme a mí. Es por medio de una fe sencilla en cosas como estas que nuestras vidas van siendo transformadas. Cuando tú crees, Jesús es todo Dios. No necesito nada de Dios fuera de Él, porque Él es todo Dios. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y Él me amó a mí y vino a buscarme a mí. ¿Tú crees eso? Y eso te mueve a querer vivir como es digno de Jesús. Algunos de ustedes quieren leer la Biblia y se quedan dormidos todas las mañanas. Y dicen: mañana me voy a poner a leer la Escritura. Bueno, ¿quieres motivación para leer la Biblia? Cree que Jesús es todo Dios. Fíjate lo que eso significa. Tú y yo tenemos en los evangelios una descripción de la vida de Jesús en la tierra, interactuando en diferentes situaciones. ¿Qué es lo que tú y yo podemos ver ahí? Podemos ver a Dios, porque Jesús es todo Dios. Yo no sé, de repente escucho a veces de personas que hacen oraciones que dicen: Señor, quiero ver tu gloria. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver la grandeza de Dios? Bueno, abre los evangelios, bien sencillo. No necesitas que un ángel venga y se te aparezca. Si eso pasa, a lo mejor te orinas. O sea, lo que tú necesitas es ver a Jesús. Bien sencillo, porque Jesús es todo Dios. Toda la plenitud de la gloria de Dios habita en Él. ¿Tú crees eso? Bien sencillo. Y eso te mueve a querer devorar la Biblia. Nadie te va a poder sacar de la Biblia, porque tú estás viendo la gloria de Dios y siendo asombrado por la gloria de Dios. Este pasaje no solo nos enseña eso, que Jesús es la imagen exacta del Dios invisible, que es el creador de todo, sino que también es la razón de todo. Jesús es la razón de todo. Es decir, todo existe para Jesús. Fíjate lo que dice aquí, las últimas palabritas del versículo 16. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, todo existe para Jesús. Tú existes para Jesús. Tus hijos existen para Jesús. Tu vecino existe para Jesús. El mundo entero existe para Jesús. Jesús es la razón de todo. La razón por la que Jesús hizo el mundo es para Él. La razón por la que el mundo sigue existiendo es para Él.
Yo no sé si te has preguntado en alguna ocasión, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Yo estoy anticipando cuando mi hijo me pregunte eso, ¿verdad? ¿Para qué existimos, papá? Respuesta corta: para Jesús, mi hijo. Esa es la respuesta: para Jesús. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? El propósito de nuestras vidas es Jesús. Que Jesús sea complacido, que Jesús sea honrado, que Jesús sea glorificado. Es bien interesante ver cómo con nuestros hijos tú y yo somos tentados a verlos como proyecciones nuestras y tratamos de educarlos para que sean grandes según nuestros términos, para que, ándele mi hijo, para que vean qué grande es mi hijo, ¿verdad? Y lo voy a mandar a estudiar a Europa, y lo voy a mandar a estudiar a tal universidad para que crezca y se desarrolle profesionalmente en todo lo que este mundo nos dice que es valioso. Y dentro de esa fórmula estamos olvidando la razón esencial para la cual tus hijos y mis hijos existen. Tú y yo existimos para Jesús. Ellos no existen para ellos mismos. Dios no los hizo para ellos mismos. Ellos existen para Jesús. Porque Jesús es la razón de todo. La responsabilidad que tú y yo tenemos con nuestros hijos es enseñarlos a vivir para Jesús. Y por eso vamos a dar cuentas. Por la manera en la que los ayudamos a alinearse al propósito no solo de su existencia, sino del universo entero. Todo el universo existe para Jesús. Simple y sencillamente. La razón por la que el sol sigue saliendo el día de hoy es porque Dios le está dando una oportunidad más al mundo que reconozca que la razón de su existencia es Jesús. La razón por la que es importante que nosotros sigamos con cursos como el curso de Conoce a Jesús es porque la gente necesita saber: tú fuiste hecho para Jesús, a ti te crearon para Jesús, tú existes para Él y necesitas alinearte a ese propósito. Eso es lo que buscamos hacer por medio de esos cursos. Buscamos ayudar a las personas a que entiendan cuál es el propósito de sus vidas. Y se resume bien fácil en estas dos palabras: para Jesús. Jesús no solo es la razón de todo, sino es aquel quien sostiene todo. Fíjate lo que dice el versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Todas las cosas permanecen unidas en Jesús. Jesús es el que mantiene unido todas las cosas, todo el universo. Cuando estaba preparando el mensaje, me topé con un artículo que se llama El pegamento que nos mantiene unidos, donde básicamente se explica que todo lo que tú y yo vemos está hecho de átomos que permanecen unidos. Átomos que están compuestos por electrones y un núcleo que contiene protones y neutrones. Y los protones de este núcleo están sujetos a unas fuerzas electromagnéticas que buscan separarlos, pero que no pueden separarlos porque permanecen unidos a través de unas partículas que les han llamado los gluones. Los gluones, en pocas palabras, son el pegamento que nos mantiene unidos. Y básicamente se explica que los gluones son los portadores de la fuerza más fuerte que se ha descubierto. Se le llama la fuerza fuerte. Lo que estos gluones hacen es que mantienen unidos el núcleo de los átomos, y los átomos pues permanecen unidos y las cosas permanecen siendo lo que son.
Tú eres un hombre y seguirás siendo un hombre por los gluones, no por tus preferencias, ¿verdad? Por los gluones. Son los gluones lo que nos permanece que seamos lo que somos. Bueno, ¿de dónde viene la fuerza fuerte? ¿De dónde viene? Si algún día tu hijo te pregunta eso, ¿de dónde viene la fuerza fuerte que hace que el universo permanezca siendo lo que es? De Jesús. De Jesús viene. Jesús es la fuerza fuerte. La palabra de Jesús es esa fuerza que mantiene el universo entero unido, porque todas las cosas permanecen en Él. Fíjate lo que dice Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús no solo es la imagen perfecta de Dios, sino que es el creador del universo, la razón para la cual existe todo, pero también es la razón por la cual todo sigue existiendo. Tú y yo estamos aquí en un mundo que permanece siendo lo que es por una sencilla razón: porque Jesús ha determinado que sigamos existiendo. El mundo no se va a acabar cuando estalle una guerra nuclear, que se pelee Trump con el innombrable. El mundo no se va a acabar cuando eso suceda. El mundo se va a acabar cuando Jesús se levante y diga: hasta aquí. Y Él decida que todo deje de existir. Este es Jesús, digno de toda nuestra adoración y de nuestra admiración. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿vives tú asombrado de Jesús? Es adecuado que tú y yo vivamos así, asombrados de que podemos pronunciar su nombre. Es correspondiente, es digno de Él que tú y yo vivamos con ese asombro. Y no podremos vivir dando fruto como es digno de Él, agradándolo en todo, si no vivimos asombrados por Él. ¿Te has familiarizado con Jesús? Uno de los efectos más gachos de nuestro pecado es que todos tenemos la tendencia de perder el asombro ante lo bello. Te acostumbras de las cosas y fácilmente dejamos de asombrarnos. A lo mejor, por ejemplo, eso te ha pasado en tu casa. Llegaste a tu casa y primero estabas bien sorprendido de que pudieras vivir ahí, y ahora te estás quejando de tu casa, ¿verdad? A lo mejor te pasó con tu cónyuge. Estabas sorprendido que te hubieran correspondido y ahora te estás quejando con tus hijos. Esa es una tendencia que todos tenemos, de familiarizarnos con las cosas, de menospreciarlas. Y eso nos pasa también con Él. Nos pasa también con Jesús. Si tú no vives asombrado por la gloria de Cristo, por quién Él es, por lo bueno que ha sido contigo, estás familiarizado con Jesús. Y esa familiaridad te está robando de que tú puedas dar fruto como es digno de Él. Un testimonio triste que a veces escuchamos es que personas que vienen bien entusiasmadas por integrarse a la iglesia, que acaban de conocer a Cristo, se integran a grupos de casa donde las personas no tienen el mismo entusiasmo. Y no tienen el mismo entusiasmo no porque Jesús haya dejado de ser glorioso, sino porque se familiarizaron. Y llegan a grupos donde la gente no hace la tarea, donde a veces los líderes no preparan la tarea. Y se ganan los premios, los nuevos, los premios de asistencia y los premios de participación. Y estas personas dicen: ¿qué pasa aquí? ¿Por qué si el Jesús que me están presentando es tan glorioso, estos hermanos con los que estoy conviviendo
no están entusiasmados por Él. Entre otras cosas es porque hemos perdido el asombro. Porque vemos las reuniones dominicales como una reunión más. Porque vemos los grupos de casa como una reunión más, como aquello que hacemos los cristianos. Y porque vemos las cosas de esa manera, pues andamos arrastrando la toalla y los pies y todo, ¿verdad? Y no participamos. Pero imagínate cómo serían nuestros grupos. Imagínate cómo serían nuestras reuniones aquí si nos congregamos cientos de personas con una misma expectativa. Quiero ver otra vez cuán asombroso es Jesús. ¿Qué pasaría? ¿Tú crees que el Señor no nos correspondería? Claro que nos correspondería. Y tú y yo veríamos reunión tras reunión la gloria de Dios. Y eso nos movería a dar fruto para Dios. El fruto que el Señor quiere producir en nuestras vidas no se produce por medio de emociones. Los pastores no tenemos el trabajo de manipularlos así por medio de culpa, ¿verdad? Ándale, ve a los grupos de casa porque si no vas a perder la gracia de Dios. Es falso eso. Vayas o no vayas a los grupos de casa, la gracia del Señor permanece sobre tu vida por una razón, porque tú estás en este Jesús. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito para vivir en este entusiasmo que me ayude a empujar para dar fruto para la gloria de Dios, es una visión grandiosa de Cristo, porque yo la veo. Y eso me mueve a asombro. Y viviendo en asombro, camino como es digno de Él. Vamos a correrle porque necesitamos terminar. Después de esto se nos enseña que Jesús tiene el primer lugar en todo. Fíjate lo que dice aquí en el pasaje. Él es antes de todas las cosas. Él es el principio, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que Jesús tiene el primer lugar en todo. El rango más alto de todos. No hay nadie que tenga un rango más alto que Jesús. No hay nadie que sea antes que Jesús, porque Él es antes que todo. En el mundo visible, en el mundo invisible, Él tiene en todo la primacía. Él ocupa el primer lugar en todo. Él tiene el primer lugar. Nomás hay una persona en este universo que tiene el primer lugar, y esa persona tiene un nombre: Jesús. Yo quiero preguntarte rápidamente: ¿tiene este Jesús el primer lugar en tu vida o no? Cristo vino a este mundo y ha hecho una obra en tu vida. Si tú has puesto tu fe en Él, Él ha perdonado tus pecados, pero te ha perdonado para que te alinees al orden del universo. Y en el orden del universo, nomás hay alguien que tiene la primacía, y ese es Jesús. Cristo no vino a perdonar nuestros pecados y a darnos la vida de su Espíritu para que tú y yo sigamos viviendo como tú y yo queremos, con tú y yo en el primer lugar, teniendo la primacía de nuestras vidas. Si tú estás viviendo como el Señor de tu vida, estás chocando contra esta verdad, porque de una manera directa le estás diciendo a Jesús: tú no tienes el primer lugar. Yo tengo el primer lugar. Yo tengo derecho. Esto se trata de mí, y voy a no solo vivir para mí, sino mover las cosas para que estén centradas en mí. Si ese eres tú, nomás yo quiero decirte, lo único que está pasando es que te estás dando topes contra la pared. Es todo lo que está pasando. Te estás pegue y pegue y pegue y pegue, y la pared no se va a mover. El que se tiene que mover eres tú.
Y lo que tienes que hacer es simple y sencillamente alinearte al orden de las cosas. ¿Cuál es el orden de las cosas? Que Él tiene la primacía en todo. Que Él tiene el primer lugar en todo. Por lo tanto, Él debe de ocupar el primer lugar en tu corazón y en el mío. La última descripción que vamos a ver es que Jesús es la cabeza de la iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es bien interesante cómo después de darnos una visión tan gloriosa de quién es Cristo, de la grandeza de Cristo, se nos describe a Jesús en términos de nuestra unión con Él. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto significa, se está ampliando nuestra definición de qué es estar completos en Cristo. ¿Qué es estar completos en Cristo? Que tú estás unido a Jesús como la cabeza. Y si estás unido a Jesús como la cabeza, eres uno con Él. Cuando el Padre te ve a ti, ve a Jesús, porque tú eres uno con Él. Has sido unido a Él. Ahorita dijimos que la gracia de Dios permanece sobre nuestras vidas todos los días. Eso es verdad. Y es verdad no por nuestro desempeño, no por tu bonita cara. Es verdad por una sencilla razón. Porque estás unido a Jesús. Si tú captas realmente esto te va a pesar. Porque te forza a hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que una persona como yo, voy a decir dos palabras bien fuertes pero que son verdad, tan depravada, adicta a muchas miserias, como decía Juan Calvino, haya sido unida a alguien tan glorioso y tan puro como Él? ¿Cómo es posible que yo, siendo un pecador, sea unido a Jesús? De manera que el Padre, cuando me ve a mí, ve a Jesús. ¿Cómo es posible que tú y yo seamos la iglesia y que seamos el cuerpo de Cristo? ¿Sabes cómo es posible? Por lo que dice el versículo 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. ¿Cómo es posible que alguien como yo esté reconciliado con alguien como Él? Habiendo hecho la paz. ¿Cómo es posible que alguien como yo tenga paz con alguien como Él? Por medio de la sangre de su cruz. Esa es la razón. Yo no sé si a ti te pesa eso, te clava eso, te duele decir, yo he sido unido a Jesús y fui unido a Jesús porque este Jesús tan glorioso, el creador de todo, la imagen del Dios invisible, la razón de todo, el que sostiene todo, el que es primero en todo, Él se hizo hombre y vino al mundo y tomó mi lugar en una cruz para ser castigado por mis pecados. Y por esa sangre que Él derramó, mis pecados no solo han sido perdonados, sino que yo he sido unido a Él y tengo paz con Él. Si eso no te cala a ti, yo quiero rogarte a Dios, yo quiero rogarte que le ruegues a Dios que abra tu entendimiento. Así como le hacían los antiguos, que rasgaban así sus vestiduras. Rasga tu corazón y dile: Señor, hazme sensible a tu gloria y a lo que tú hiciste por mí. Porque cuando tú y yo entendemos esto y lo creemos,
Vivimos asombrados de Cristo. Y cuando vivimos asombrados de Cristo, podemos andar como es digno de Cristo. Eso era lo que oraba el apóstol Pablo. Que comprendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que veas la gloria de Jesús. Que entiendas lo que Él hizo por ti. Vamos a ver rápidamente. Yo sé que ya se me acabó el tiempo. Me quedan unos minutitos rápido que necesito ver esto con ustedes. El término cabeza aquí es mucho más que gobierno. Cuando nosotros decimos que Jesús es la cabeza de la iglesia, estamos diciendo mucho más que Él gobierna su iglesia. Eso es lógico. Tú, por ejemplo, cuando dices que el hombre es la cabeza de su hogar, pues simple y sencillamente entiendes que el hombre pues debe de dirigir el hogar. Pero no solo eso, sino que el hombre como cabeza también es la fuente de vida y sustento para su hogar. Entonces, de una manera parecida, Jesús como la cabeza de la iglesia es la fuente de vida, de sustento para su iglesia. La vida, el poder que tú y yo necesitamos para vivir como es digno de Él, agradándolo en todo, lo encontramos en Jesús. No necesitas nada fuera de Jesús. No necesitamos a maestros así como algunos de los que a ustedes les gustan, ¿verdad? Lo único que necesitamos es a Jesús. Aprender a creerle a Él, aprender a aferrarnos a Él por medio de esa fe sencilla, donde tú y yo nos agarramos de Cristo, experimentamos la vida y el sustento que hay en Él. Si tú estás unido a Cristo, estás unido a este Jesús glorioso. Y si tú estás unido a este Jesús glorioso, no necesitas nada fuera de Él. Él es suficiente para llevarte a vivir dando fruto para Dios en toda buena obra. Algunos de ustedes están pensando esto. Bueno, ¿cómo? Si estoy unido a Cristo, ¿por qué esa vida no se manifiesta en mí, pues? ¿Por qué parece que vivo como si no estuviera unido a Él? ¿Será que Dios no ha hecho una obra en mi vida? Déjame tratar de darte una respuesta bien sencilla. Lo que la serie pasada de Romanos nos dijo es que la razón por la que no damos fruto no es porque nos falte inteligencia o porque nos falte diligencia, aunque estas cosas son necesarias también, sino simple y sencillamente porque nos falta fe. No creemos en estas cosas. No creemos que Jesús es tan glorioso y que hemos sido unidos a Él. Y conforme tú y yo creemos en Cristo, nos aferramos por la fe en Él, se empieza a manifestar lo que ya somos. Este mensaje como que le agregó una capita más a eso que hemos estado viendo. Y básicamente nos enseña esto. Tú y yo vamos a vivir como es digno de Él cuando mantengamos y cultivemos un asombro por Jesús. Un asombro por Jesús. Porque cuando vivimos asombrados por Jesús, somos capacitados, movidos a vivir como es digno de Jesús. Acuérdense el ejemplo que vimos en la primera predicación de la calculadora solar. Que la calculadora solar funciona cuando tiene la orientación correcta. Le pega el sol a la calculadora y lo que la calculadora ya es empieza a funcionar. De una manera semejante, tú has sido unido a Cristo por la fe. Ya estás en Él y ya estás completo en Jesús. Esa plenitud, ese poder conforme a la potencia de su gloria se va a manifestar en tu vida y en mi vida cuando vivas con la orientación correcta, viendo al sol de justicia, viendo la gloria de Jesús. Eso te mueve
a vivir asombrado de Jesús. Y viviendo asombrado por Jesús, podemos vivir como es digno de Él. Déjame darte esta cosa práctica antes de que te vayas. ¿Cómo le hago? Tú estás pensando, ¿cómo le hago? Yo imagino que tú te levantas así en la mañana y te vas a tu trabajo. Llegas a tu trabajo y dices, ok, el día de hoy me voy a portar bien con mis compañeros de trabajo. No les voy a gritar, voy a pedir las cosas amables, voy a mandar correos amables, me voy a someter, me voy a sujetar, no voy a chismear. Y vas así como pensando en eso, ¿verdad? Y llegas a tu trabajo, llega la hora de comida y todo eso se te olvidó, ¿verdad? Pensando en estas cosas, simple y sencillamente se desvanecieron. ¿Qué necesitamos? Yo quiero animarte a esto. Tú levántate un poquito más temprano de lo que generalmente te levantas y agárrate los evangelios y ponte a leer un poco y a meditar en la gloria de Jesús. Y así enfrenta el día, así llega a tu trabajo, no viendo qué es lo que tienes que hacer. Me tengo que portar así, me tengo que portar así, porque eso no nos cambia. Permanece viendo al Cristo glorioso, velo delante de ti, ve su misericordia, ve su poder, ve su soberanía, ve que todo lo sostiene. Tú estás ahí en tu oficina con tu jefe y luego tú estás pensando, Jesús te está sosteniendo a ti, estás viéndolo ahí. Esa gloria te ayuda a vivir ese día como es digno de Cristo. Amén.